Hermanos, bienvenidos. Quiero empezar diciéndoles algo. Yo me siento muy contento de estar con ustedes acá. El hecho de que estén aquí en la iglesia ya es una muestra clara de que ustedes han preferido salvarse. Esto está con un poco de sonido. Asimismo sabemos que estoy frente a buenos hermanos, muy buenos, que colaboran día a día con la gracia para ser salvos. Amén. Hijo. Muy bien. No vamos a alzar la mano, pero para los que dijeron amén el día de hoy vamos a aclarar esta duda, porque lo que acabo de decir es una mentira. Ok. Y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Se ríe la Susi. Es precisamente lo que vamos a hablar hoy, porque durante las semanas anteriores hemos estado hablando del libro de Gálatas, acerca de la manera en la que Pablo está redarguyendo a los Gálatas acerca de ciertas cosas que están haciendo mal. Vamos entonces hemos dado el nombre a este tema como la fe salvadora, porque nos vamos a dar cuenta el día de hoy y al salir de aquí, que nuestra salvación no está en venir a la iglesia, que no hay manera de que nosotros colaboremos con la gracia del Señor, porque ya no sería gracia entonces, y por eso le hemos llamado la fe salvadora. Vamos a ver de qué se trata la fe salvadora. Gálatas capítulo 4 del 12 al 31 es un tema muy largo, muy amplio. Voy a tratar de ser lo más concreto posible. Capítulo 4 versículo 12 dice: hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad. Hay un sonido aquí, no sé si como algo que está retumbando, no sé. Se fue, no se va. Perdonen. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberles sido posible se habrían sacado los ojos para dármelos, y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Esos que muestran mucho interés por ustedes, por ganárselos, no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, que Cristo sea formado en ustedes, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Es interesante la última parte que dice me tiene perplejo. Pablo está asombrado por lo que está pasando en la iglesia de los Gálatas. La razón por la cual la fe cristiana encuentra oposición en este mundo y también resistencia en los corazones del cristiano es porque la verdadera fe salvadora requiere una reforma completa, constante y absoluta en nuestra mente y en nuestro corazón, para no ser nosotros los que vivimos, sino Jesús en nosotros. Tenemos un sentimiento de amor inmenso e intenso y profundo por elogiar lo que hacemos los hombres, por elogiarnos los hombres, por elogiar nuestras obras, nuestros logros. Y nos encanta la idea y la situación que nos haga sentir muy importantes, pero nos molesta sobremanera las actitudes y las situaciones que nos hagan sentir insignificantes en este mundo. ¿O no es así? Todos estamos felices cuando nos dicen tú eres lo mejor del mundo. Pero no nos gusta cuando nos dice cometiste este error. Nos gusta el elogio
a lo que nos haga sentir bien. Por esta razón es que además de la gracia de Dios en nuestras vidas, que nos permite vernos quiénes somos en realidad, nos resistimos de manera natural a experimentar la verdadera fe. Nos resistimos. Mira esta historia. Dice, en una ocasión hubo en un pueblo una sequía muy grande, muy importante, y no había llovido por mucho tiempo. Entonces la gente de ese lugar se reunió en la plaza, reunida junto con los mayores líderes religiosos de su pueblo, y empezaron a orar al Señor. Y mientras oraban, escuchan la voz de Dios y dice, no se preocupen, que el agua va a venir. No dijo cuándo, dijo no se preocupen que el agua va a venir. Pasa el tiempo y el agua no llega, no viene el agua. Entonces estas personas se reúnen nuevamente a orar al Señor y a levantar una ofrenda para comprar tanqueros de agua. El Señor prometió que el agua iba a venir, echémosle una mano, compremos tanqueros, esa agua viene de Dios. Y levantemos una ofrenda. Y solamente una mujer levanta la mano y dice, yo no estoy de acuerdo, no voy a dar la ofrenda, y se va de ahí. Y se dan cuenta que era la única mujer que todos los días iba con un paraguas. Era la única mujer que esperaba que llueva. Y era la única mujer que no decidió dar. Nos resulta muy atractivo para la mente humana vernos transformados por Cristo, pero nos resulta también al mismo tiempo muy difícil lograrlo, porque mientras no le demos todo el mérito a Él, va a ser muy difícil que eso suceda. Nos encanta entonces, y vemos en Gálatas cómo el orgullo necesita ser satisfecho por estas personas. Y quizás es el orgullo el mayor obstáculo para ser cristiano, para la fe cristiana, es el mayor obstáculo. Juan capítulo 5, versículo 44 dice, ¿cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene de Dios? El objetivo de Jesús en nuestras vidas es eliminar toda jactancia en nuestros corazones y ponerlo todo en manos de Dios. Él lo hizo una vez ya en la cruz y no necesitó que nosotros lo ayudemos. Y Él ya lo hace todos los días en nuestra vida y en nuestro corazón sin que nosotros ayudemos. ¿O acaso hay alguien que puede ayudarle al Señor aquí? Nadie puede. No hemos necesitado, Él no ha necesitado nuestra ayuda para hacer sus cambios en nuestra vida. Él lo hace por gracia y por misericordia. Lo que quiere es que seamos arcilla en sus manos para dejarnos moldear, pero entonces decimos, bueno, la fe salvadora es muy sencilla, solamente necesita que yo crea en el poder transformador de Jesús. Pero al mismo tiempo es muy difícil porque el ser humano, nuestra propia naturaleza, se opone a que el Señor nos moldee y nos transforme y nos cambie. Por eso entonces Pablo se dirige a los Gálatas y les dice, Gálatas queridos, no son ustedes, es solamente Jesús el que puede hacer todo nuevo. No son ustedes los que van a colaborar con Él, porque Jesús no necesita que ustedes colaboren con su gracia. Quiere rescatar a los Gálatas de un falso evangelio medio raro, ¿no es cierto?, traído por los judaizantes. En la actualidad podemos llamarlo como ustedes quieran, porque bueno, ya no tenemos tanto judaizantes. Podemos decir religión, cultos, pseudoideologías, filosofías, que actualmente se están metiendo en nuestra sociedad y nos están diciendo, no, Dios no es suficiente, tú también tienes que hacer tu parte. Ayúdate que te ayudaré. ¿Se han oído esa frase? Medio extraña y medio rara. Ayúdate que te ayudaré. Es decir, yo tengo que ayudarle a Dios para que luego Él me ayude a mí. Eso está un poco extraño y no es bíblico. Hemos dejado entonces de lado, los Gálatas estaban dejando en ese momento el motor estimulador del Espíritu Santo en sus vidas y empezaron a dar y a poner en funcionar los esfuerzos de su propia carne. Para los judaizantes la ley
les permitía gozar de un orgullo permanente para disfrazar de moralmente aceptable todo lo que hacían. Fingían santidad para que la gente los admirara. Fingían ser unos grandes hombres del Señor para que la gente los vea y los admire y digan: yo tengo que ser así para que Dios me bendiga. Yo tengo que ser así para que Dios me toque. Yo tengo que ser así para que Dios me sane. Por eso en Gálatas 4:12 les dice: os ruego, hermanos, yo he utilizado aquí la versión de Reina Valera, dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo los está diciendo: háganse como yo, pero no como yo, Pablo, no como yo, el ser humano, no como yo, el gran predicador. Les está diciendo esto porque Él quiere que sean moldeados como Cristo, porque resultaría irónico. Él les está diciendo: no se hagan como los judíos, pero Pablo era judío. Entonces sería irónico. Él se hizo a los Gálatas para llevarles el Evangelio, y ahora los Gálatas querían judaizarse para el favor de Dios. Cuando el Pablo les dice: hagan como yo, pretende que no sean otro Pablo más, sino que sean transformados en Cristo como Él fue transformado en Cristo. Y lo vemos en el versículo 19 que dice: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. En ningún momento Pablo busca glorificarse a sí mismo, en ningún momento. Lo único que les pide, dice: háganse como yo, déjense morir a su yo para que Cristo crezca en ustedes. Mal podía quizás Pablo decirles esto como un ser humano, solo podía decirlos a través del poder del Espíritu. En Gálatas 2:20 el mismo Pablo lo dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso les dice: así tienen que hacerse, que Cristo viva en ustedes, que Cristo viva en ustedes, mueran a ustedes para que Él nazca en ustedes. Declarar nuestra independencia de Dios, hermanos queridos, lo único que va a terminar es mal. Porque si no dependemos de Dios, dependemos de nuestras fuerzas. Dependemos de nosotros. Y eso solamente puede terminar en una cosa: fracaso. No hay manera. Los seres humanos tenemos una manía de tratar de controlar todas las cosas de nuestra vida sin darnos cuenta de que todas esas cosas dependen de la única fuente de vida, Dios. Por eso es que se me viene a la mente cuando Jesús decía: no se preocupen tanto por lo que van a comer, beber y hacer el día de mañana. Preocúpense por hoy. Nos estaba diciendo: nada está en su control. Todo está en control de Dios. Y no hay nada que ustedes puedan hacer para controlarlo. Porque todo está en sus manos. El mensaje de Pablo es completamente opuesto a las enseñanzas judaizantes, y Pablo los descubre en el versículo 17 y les hace saber que esos celos que ellos tienen no tienen muy buena intención. En esencia están motivados por el elogio. Quieren que se interesen por ellos, quieren que se los necesite, quieren que se dependa de ellos. Y si ustedes traspolan las cosas hasta ahora, se van a dar cuenta que no necesariamente esta es una realidad de hace 2000 años. Es una realidad actual. Y no solamente en el ambiente cristiano, en todo ambiente siempre hay alguien que necesita llamar la atención, que necesita que se dependa de él, que necesita que lo vean como algo necesario absolutamente. Un falso siervo del Señor siempre buscará que la intención sea para sí mismo y no para Jesús. Siempre buscará eso. Y para obtener esa atención, estos judaizantes exhortan a los gálatas constantemente a mantenerse en las obras, y que de no cumplirlas serán excluidos de la bendición de Dios. ¿No pasa eso hoy en día? Pablo, antes de terminar, dice: y que nos exhorte si es necesario, que el hermano nos exhorte si es necesario con dureza. Pues ahí va con dureza. Cuando nosotros hablamos de esto, lo primero que hacemos es miramos a los católicos y decimos: los católicos, y no nos miramos los cristianos. ¿Acaso no pasa en nuestra vida cristiana esta imagen cada vez más común? Dona 100 para que Dios te dé 1000.
Diezma fielmente para que Dios te sane. Permanece en la fe, permaneciendo en la iglesia para que Dios te prospere. ¿No es eso acaso cada vez más frecuente entre nosotros los cristianos? Es decir, estamos tratando de que nosotros movamos el sentir de Dios, que nosotros movamos la fuerza de Dios. En otras palabras, cambiamos y dejamos de depender totalmente de Dios y dependemos en parte de Dios y en parte de nosotros mismos. Y de pronto es inevitable que nos volvamos seres y cristianos orgullosos. Cristianos que dicen ser súper cristianos y juzgan a todo el mundo porque nadie es igual a ellos. Yo creo que Pablo estaba bastante molesto con los Gálatas y les decían, ¿cómo es posible esta situación? Porque en el versículo 19 Pablo dice, no se interesen por mí, interésense por Jesús. Les está diciendo, no se interesen por estos maestros que han venido desde Jerusalén acá a enseñarles que Dios necesita su ayuda para que se muevan. Interésense por Jesús, que nos forme desde dentro para ser muestra externa del poder absoluto del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 12:2 dice, no se moldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Es necesario entonces que Cristo se forme en nosotros. Y para que esto suceda, vamos a concatenar 3 versículos que los van a ver acá arriba. Gálatas capítulo 4, 19, que es lo que estamos viendo, nos estimula a entender que nosotros debemos ser formados en Cristo. Dice, hasta que Cristo se forme en ustedes. Gálatas 4, 6, en cambio, dice que Cristo llega a nosotros a través de su Espíritu. Si concatenamos Gálatas 4:6 con Gálatas 3:5, dice, al darles Dios su Espíritu y al hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demandan la ley o por la fe que han aceptado el mensaje? De tal manera que Gálatas 3:5 nos dice, y al unir estos 3 versículos nos indica que la entrega constante y continua al Espíritu Santo, a Jesucristo y a la obra de la fe salvadora se forma por una manera: fe. No hay otra forma. Vamos a repetirlo otra vez. La entrega continua al Espíritu del Señor, su obra salvadora, es por fe. Dígalo otra vez, fe. Dígalo duro, diga fe. Necesito fe. La fe, esa seguridad absoluta de lo que Dios hará en nosotros cuando Jesús se forme en nosotros. Muy lejos de lo que podamos hacer nosotros mismos. Y es por eso que Pablo, entre los versículos 13 y 16, les habla a los Gálatas y les dice que él ha venido a predicarles el Evangelio y que a pesar de que andaba enfermo de los ojos, lo aceptaron con todo y esta enfermedad y que se habrían sacado sus ojos, dice, y ahora resulta que por decirles la verdad, soy su enemigo. Porque Pablo entendía que el Evangelio es el reflejo de Jesús. Hasta hace algún tiempo yo estaba muy interesado en saber cómo fue Jesús. ¿Alguien se imagina cómo fue Jesús? ¿Cómo fue Jesús? ¿Cómo fue Jesús? A ver, mi hijo dice, ¿cómo fue Jesús? Tenía barba. ¿Qué más? ¿Quién más me puede decir cómo fue Jesús? Les voy a facilitar las cosas. ¿Tenía el pelo largo o corto? Los del pelo largo alcen la mano. Pelo corto. Calvo. Ojos azules. Miren, debemos dejar de interesarnos cómo era físicamente y debemos empezar a comprender quién era Jesús. Y de eso sí tenemos una clara idea a través del Evangelio. ¿Quiere conocer a Jesús? Lea la palabra. ¿Quiere saber quién era físicamente? Espere a morir y a subir al cielo. Antes no lo vamos a saber. Y Pablo se los dice de esta manera.
Les recuerda a los Gálatas que lo recibieron al Evangelio como lo más valioso que había llegado a sus vidas, cómo nos reflejaba el amor. ¿Acaso no lo recibimos con entusiasmo nosotros ahora también? Miren que les recuerda que él venía avanzando a Galacia y que una enfermedad de sus ojos hizo que se detenga en Galacia y les siga predicando el Evangelio, y ellos estaban felices con el Evangelio, y les dice: vean, yo estoy viejo, cansado, soy feo y encima más ando mal de los ojos. En otras palabras está diciendo: ustedes tenían toda la justificación del caso para llamar a un pastor alto, guapo, fornido, un galán. Y estoy yo viejito y fiero y enfermo aquí predicándoles. Tenían todo el derecho para una superestrella y están conmigo. ¿Por qué? Porque no era yo, era el Evangelio que yo les daba y que les predicaba, lo que hacía un completo cambio y transformación. Si así fuera, ¿no es cierto?, los que cantamos aquí que todos somos feos, no llegaría pues a ustedes, ¿no es cierto? Eso es lo que les dice Pablo. Les dice: el Evangelio es el amor de Dios en palabras. E intentaba recordarse lo poderoso que había sido y lo bello que había sido al inicio, pero ahora empiezan a desviarse, y no solamente que dirigen su mirada a la ley, sino que lo consideran a Pablo un enemigo. Muchos cristianos, hermanos, escúchenme bien, muchos cristianos esperan ávidamente que el Evangelio se retuerza de algún poquito y se acomode a su estilo de vida para justificar lo que están haciendo. Muchos cristianos esperan para evitar una verdad que los confronte con Dios. Muchos cristianos hacemos eso, ¿o no? En el servicio anterior les daba un ejemplo que de manera jocosa alguna vez en nuestras clases de ESI decíamos hay que adaptar el Evangelio, dice. La Biblia dice que no te embriagaréis con vino y sidra, pero no dice nada del whisky ni del ron. Por lo tanto es permitido. Adaptando el Evangelio de alguna manera. Quizás para muchas personas son los días en los cuales la palabra de Dios está experimentando en su corazón esa belleza de la gracia del Señor. Sin embargo, va pasando el tiempo y nos damos la vuelta y vamos viendo los problemas de antes, vamos viendo la vida que tuvimos, vamos viendo lo que había existido antes y empezamos a experimentar un bajón progresivo. Y las fuerzas modeladoras de Jesús en nuestra vida ya no se experimentan. Simplemente por el hecho de permitir que nuestras decisiones y nuestras obras sean más importantes que su sacrificio en la cruz. De repente hacemos que ya no se vea tan mal lo que está mal, que se vea más bonito o que se vea más correcto lo que está incorrecto, y moldeamos nuestra propia idea de ser cristianos sin darnos cuenta de algo que es muy importante. Somos cristianos porque esa es una bendición que Dios nos dio. Somos cristianos porque Él quiere que seamos cristianos. Viéndolo desde ese punto de vista, el ser cristiano es un milagro. No es que nosotros decidimos ser cristianos o decidimos vivir como cristianos. Dios ha escogido que nosotros seamos cristianos y deben sentirse felices por eso. Por eso el Salmo 115:1 dice: no a mí, Señor, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. No a mí, Señor, sino a tu nombre sea toda la gloria. Pero yo creo que Pablo, a estas alturas de lo que les estaba hablando a los Gálatas, como que se dio cuenta y dijo: estos Gálatas están medio rudos, no entienden mismo. Les voy a explicar con algún ejemplo. Y les da un ejemplo muy interesante. Vamos a leer los versículos que nos faltaban. Y dice: díganme ustedes en Gálatas 4:21. Los que quieran estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació cumpliendo una promesa.
Este relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procedente del monte Sinaí, y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre. Porque está escrito: tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo. Porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Para ser libre no solamente debo tener la oportunidad, la habilidad y el deseo de ser libre. Los actos que deseo, los actos que realizo deben conducirme a la vida eterna y no a la perdición. ¿Sí? Para Pablo la libertad no es esa cubierta bonita del pastel cristiano, ¿sí? Para Pablo la libertad es Cristo mismo. El cristiano es libre por Cristo, no porque adorne bonito su vida cristiana. ¿Sí? Podemos tener un adorno cristiano muy bonito, pero no estar libres en él. Entonces, nos trae a colación a Sara y Agar para explicarnos que hay dos tipos de personas: aquellos que nacen de la carne y aquellos que nacen de la promesa. Gálatas capítulo 4, 22, 23 está íntimamente relacionado con Génesis 15, 17. En donde Abraham y Sara están muy tristes porque ha pasado los años y no tienen hijos. Yo creo que en este servicio vamos a tener más manos arriba. ¿Quién tiene más de 60 años aquí? Solo un honesto. Pasó yo. 1, 2, 3. Yo ya fui contando cuando vine. Entonces, si hay más de 15. Imagínense estos más de 15 con 65 años para arriba, que Dios viene hoy noche y les dice: vas a ser padre y madre. Miren esa maravilla. ¿Acaso no dudaríamos? Dios les dice: vas a ser padre y madre. Y uno diga: bueno, sí, Señor, pero ya tengo más de 60 años y como que ya hay cosas que no funcionan bien, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a ser padres? Y Dios hace lo mismo con Abraham y Sara. Entonces ellos están contentos porque decidieron creerle a Dios. Pasa el tiempo y no sucede nada. Y no creo que Abraham y Sara no hayan intentado. Lo más seguro es que intentaron muchas veces tener un hijo y no venía, y pasan los años y no viene. Entonces Sara le dice: ve, Abraham. Pues no sé si le habrá tratado así de ve. No, ve, Abraham, hay un problema. Han pasado ya muchos años y nosotros ya estamos en los albores de la edad dorada. Digámoslo así para ser más elegantes. En los albores de la edad dorada, en donde ya se disfruta de la jubilación y no viene el hijo. Antes de que te marchites, Abraham, hagamos una cosa: ayudémosle a Dios, ayudemos al Señor a cumplir esa promesa hermosa que tiene para nosotros. Yo he traído acá un grupo de bellas doncellas: María, Marianita, Anita, Luisa, Josefina y Agar. Todas son hermosas, pero Agar es la más agraciada, la más bonita, de mejor cuerpo, se baña todos los días, no tiene caries, es una maravilla de mujer. ¿Qué te parece si tú vas con Agar y tienen un hijo? Yo no me resiento. Imagínense a todos los que somos esposos aquí, que su esposa venga y les diga: vayan nomás con la vecina, no me resiento. Si se dan cuenta, vaya con la vecina, yo no me resiento. Eso hizo Sara para cumplir el precepto de Dios.
Hay que tener cuidado con este tipo de enseñanzas, ¿no es cierto? Puede que haya algún padre aquí que diga que Dios le ha prometido una descendencia amplia y anda con todas las vecinas tratando de hacer descendencia. Eso pasaba acá. Entonces tienen un hijo y le llaman Ismael. Sigue la historia y en Génesis 17, años después, Abraham dice, bueno, ya ahorita sí no tengo más forma de hacer hijos. Está muy contento porque dice, estamos bien, Sara. Cumplimos la voluntad del Señor, porque ahorita sí yo ya voy a tener casi 100 años y ahorita sí, es imposible que tenga hijos. No hay manera. Hay algo que ya no funciona por ahí y que sea de la manera que sea, no vamos a tener hijos. Entonces, supongo que Abraham pidió y le dijo a Dios, bueno, aquí está el hijo de la promesa. Y Dios le dice, a ver, un momentito, Abraham. En ningún momento yo te prometí un hijo con Agar. Yo te prometí un hijo con Sara. No con Agar, con tu esposa. Ese niño que tú tienes es un niño nacido según la carne, según tu propia confianza en cumplir mis promesas. Eso es un poco extraño. No puedes tú generar o mover las promesas que yo te he hecho, porque esas solamente vienen de mí y yo las muevo, y yo las acciono y yo las hago, no tú. Por eso le dice, pero Dios dijo, no, Sara tu mujer te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac y estableceré con él un pacto eterno para su descendencia. Dios rechaza el fruto de Abraham, ese fruto hecho por su cuenta, y cumple su promesa. Nace Isaac, cuyo resultado fue una intervención divina y absolutamente sobrenatural. Nadie podía haber pensado que Abraham y Sara iban a tener un hijo, solamente era Dios, nadie más. Debemos recordar entonces que nuestras obras derriban absolutamente la bendición que quiere Dios darnos a través de sus promesas. Gálatas 4:23 dice, el hijo de la esclava nació según la carne y el hijo de la mujer libre nació en virtud de la promesa. Y entonces con esto nacen dos pactos. Pablo considera esta alegoría para dos pactos. Primero se pone atento en Agar y dice, el primer pacto procede del monte Sinaí y engendra hijos para ser esclavos, lo que corresponde al actual Jerusalén. Y cabe la pregunta, ¿cómo es que Agar, Abraham y Ismael encajan con el monte Sinaí? Y Moisés, pues lógicamente, porque Moisés estuvo en el monte Sinaí. Hay dos similitudes. Primero, Ismael representa el deseo de Abraham y de Agar de obtener una bendición de Dios por medio de su propio esfuerzo. Lo mismo pasa en el monte Sinaí. Moisés recibe la ley y el pueblo pretende serle fiel a Dios, como lo vemos en Deuteronomio 5:27, en donde dicen que van a hacer todo lo que Jehová Dios diga, pero no tenían un corazón dispuesto a hacerlo, como dice Deuteronomio 5:29. De esta manera la ley no fue bien recibida porque debilitó la carne, se debilitó por la carne. Romanos 8:3 dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Agar y el monte Sinaí engendran hijos para esclavitud. Entonces, segundo, como Ismael no era aceptado como el heredero de la promesa, siendo su madre esclava, él también era esclavo. Cuando Israel tomó la ley en sus manos, al no confiar en la absoluta provisión de Dios y entregarse a las obras de la ley, se convirtieron en esclavos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos empeñados en que nuestras obras sean los que muevan el corazón de Dios, estamos siendo esclavos. En una encuesta rápida, ¿cuántos esclavos hay aquí? Ninguno. Terminemos y después de eso vuelvo a preguntar. En el versículo 25 entonces, Pablo empieza a equilibrar las cosas y lanza un ataque directo a los judaizantes que habían llegado de Jerusalén y les dice, corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud. Se refiere a que los judaizantes están prisioneros a la ley, con toda fuerza opuestos a lo que Dios quiere hacer.
Y Pablo les dice, no sigan a estos maestros, porque la única respuesta aceptable ante una promesa que Dios nos hace es confiar en ella. Escuchen nuevamente, les repito otra vez, las promesas de Dios son perfectas y certeras. Lo único coherente que podemos hacer es aceptar que eso va a suceder, porque Dios lo prometió. En el versículo 26, Pablo mira a Sara y la compara con una Jerusalén celestial, con una Jerusalén libre que es nuestra madre, y nos dice, ¿no es cierto?, que es la Jerusalén del cielo. En Colosenses 3, 1, 2 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo. Esa Jerusalén de arriba es la morada de Dios. Nuestras vidas, nuestros pensamientos emanan de Dios. Isaac representa el poder sobrenatural de Dios, el cumplimiento de su promesa en contra de cualquier pronóstico lógico o razonable. Ismael representa nuestras ganas de esforzarnos para mover la voluntad de Dios. Y Dios cumple sus promesas. Prometió formar un pueblo, y en Génesis 12, 1, 3 forma un pueblo. Prometió poner su espíritu dentro de ellos, y en Ezequiel 36, 27 lo hace. Y escribir su ley en nuestros corazones, y en Jeremías 31, 33 lo hace. Siendo así nosotros nacidos del Espíritu. La diferencia es clara, el que nació de la carne y el que nació según el Espíritu, es decir, el que nació en virtud de la promesa de Dios, reafirmado en el versículo 28, nacimos del Espíritu. La esencia del cristianismo es el milagro de nacer de nuevo en el Espíritu. La esencia del cristiano es el milagro de que nació de nuevo en el Espíritu. Por último, en los versículos 30 y 31, Pablo nos asegura que no los que son como Ismael, los religiosos, judaizantes, legalistas, pragmáticos, como quieran llamarles, son los que heredarán las promesas de Dios, sino los que son como Isaac. No pertenecemos a la categoría de esclavos, porque no esperamos en nosotros, esperamos en el poder vivificador de Jesús en nuestra vida. Les dice entonces, como vemos acá en la última diapositiva que vamos a ver aquí, pásele por favor. Hay dos tipos de personas, pásele la siguiente, hay dos tipos de personas que ven así al Señor. Y aquí vamos a darnos nuestra respuesta. No voy a decir que alcen la mano, es algo muy personal. Cada uno en su corazón vea cómo es en realidad. En el primer caso es el hombre que ha escogido a Cristo como su Salvador, ¿no es cierto? Es decir, yo acepté al Señor, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia y yo he puesto a Jesús en la punta de mi pirámide y debajo está el resto. Hay un problema aquí, que la palabra que más se ha repetido es yo. Yo soy cristiano, yo acepté a Cristo, yo amo a Jesús y yo he puesto a Jesús primero. Pero ¿qué pasa si el puesto de sociedad o el puesto de familia, vamos con el de familia, el que está en tercer lugar, el que dice familia, qué pasa si de repente tiene más importancia? Pasa al primer lugar y Jesús pasa al tercero. ¿Por qué razón? Porque en este tipo de relación basada en las obras, en la ley o en lo que hagamos, hace que nosotros movamos los hilos de las cosas. Pablo les dice, Gálatas, sean como el segundo grupo, en donde Jesús los escogió, Jesús los salvó, Jesús los miró, Él se compadeció y tiene gracia y misericordia con ustedes. No ustedes con Él. Ustedes no pueden hacer nada por Él. Él ya hizo todo por ustedes. Y tiene que ser así como el círculo. Miren, si ustedes cogen un compás y lo ponen en un papel y empiezan a darle la vuelta, van a hacer un círculo perfecto, ¿verdad? Pero yo les animo que mientras están dando el círculo, levanten la punta que va en el centro a ver si pueden seguir haciendo el círculo. Es imposible. Cuando Jesús está en el centro, nosotros ya no tenemos el control. Ya no podemos cambiar las prioridades según vienen las circunstancias. Si está Jesús en el centro, solo Él puede diagramarlo todo. Pablo les dice, estos falsos maestros que ustedes tienen les están enseñando que ustedes deben controlar la situación por cómo se comportan, por cómo son.
Por eso cuando les dije al inicio, esto es una iglesia de gente buena, que colabora con la gracia, es mentira. Nadie hay bueno. Nadie hay bueno. Por eso cuando le digan a usted, qué malo que eres, sí, soy malo. Porque bueno solamente hay uno. Bueno solamente es el Señor. Bueno solamente Él, porque Él es perfecto y los que estamos acá somos imperfectos, pero podemos saber que la verdadera fe salvadora es esta, donde Jesús nos mueve, donde Jesús es el centro. A los chicos de la música, por favor, ya podemos pasar un momento. Donde Jesús es el centro, donde Jesús es el motor que mueve todo y que nos hace distintos a los demás. Donde nosotros ya no tenemos que dar prioridad a una u otra cosa, porque mi prioridad es Jesús. Hay un viejo refrán que dice, en la vida hay que saber dar prioridades. Sí, hay que saber dar prioridades. Una, Jesús es mi prioridad, porque si Él está al control de todo, entonces todo va a ir bien. Pero si yo estoy tratando de modificar las cosas para que Jesús pueda hacerlas, entonces todo va a ir mal. El día de hoy cantamos con estos jóvenes la canción Océanos. Es una canción hermosa, ya la hemos cantado muchas veces acá. Pero en otras palabras, quien compuso esta canción, si ustedes se fijaron en una parte de la letra, dice que tu espíritu me lleve, ¿no es cierto? Que tu espíritu, ¿cómo es la letra? Que tu espíritu me guíe más allá de las fronteras, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice que tú, no que yo me guío junto contigo, no, tú me guías aunque yo no quisiera, porque tú me amaste primero, porque tú me cogiste, y cogiste algo que estaba ahí en el suelo botado, una masa ahí medio deforme, medio rara, medio sin color, y Él la tomó en sus manos y le dio forma, y le puso nombre, póngase su nombre, y la lavó con su preciosa sangre y le dijo, este eres el nuevo tú. Ya no tengas miedo, ya no tengas temor, porque yo estoy contigo, porque yo te hice, yo te escogí, yo te miré. Tú no me buscaste porque yo no estaba perdido, el que estaba perdido eras tú. Yo te busqué. Tú no me encontraste, yo te encontré. Y por eso lo ponemos en el centro de nuestro círculo. Por eso Él es el centro. Quiero hacer una oración el día de hoy, diferente y especial. No vamos a pedirle nada, vamos a reconocer las cosas. Quiero que se ponga de pie.